La palabra de Dios la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El libro de Gálatas es un libro muy peculiar y muy particular. De hecho, la mayoría de los eruditos están de acuerdo de que fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. El orden que siguen las epístolas paulinas, o lo que se conocen como las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, que son un total de 13. Recuerde que la mitad del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo quien lo llenó, quien lo completó. Nosotros tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, y de esos 13 cartas pertenecen o son de la autoría del apóstol Pablo. Pero esta se considera como la primera. Y en esta carta se siente como un tono un poquito rudo, un poquito no muy pulido, y eso es lo que la mayoría de los eruditos dicen. Y es bueno que nosotros recordemos que el apóstol Pablo aquí en los capítulos anteriores, o en uno de los capítulos anteriores, reprende a los Gálatas diciéndole: haber comenzado por la gracia y terminar por la ley. Oh Gálatas insensatos, hablándole del asunto de que había unos judaizantes que querían hacerle volver hacia atrás, con las leyes rituales, con las leyes ceremoniales, con todos los ritos que habían en el Antiguo Testamento y las reglas que habían. Pero Pablo aquí traza una línea muy definida para decirle a los nuevos creyentes que no tienen que hacer ninguno de esos rituales. Le dicen: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Pablo le está diciendo: miren, las leyes ceremoniales que habían, recuérdese que para poder ser aceptado delante de Dios tú tenías que llevar un sacrificio al templo. Jesús abolió todos los sacrificios porque Él es el sacrificio por nuestros pecados. Jesús entregó su vida una vez y para siempre. Eso es lo que el libro a los Hebreos nos enseña, de que Jesucristo es superior a cualquiera de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y por eso la Biblia que tenemos tiene el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El pacto que hace Dios con nosotros. Y ahora ese pacto es en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba y era, podríamos decir, la señal, la sombra, aquello que apuntaba a lo que habría de venir. Y lo que habría de venir llegó en Jesucristo. Jesucristo es aquel sacrificio que se hacía en el templo por los pecados. Jesucristo se sacrificó Él mismo por nuestros pecados. Se entregó Él mismo por nuestros pecados. Ahora Pablo le está diciendo: todas esas leyes, luna nueva, los rituales anuales que habían que hacer, todo eso ya quedó abolido. No es necesario que lo hagamos. No es necesario que nos retengamos de cumplir esas leyes civiles que habían en el pueblo de Israel, que estaban vigentes para ellos. Pero ya Jesucristo las abolió, rompió las enemistades. Así lo explica el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. El pensamiento de Pablo aquí en Gálatas le está diciendo: ustedes solamente traten de cumplir con amar a su prójimo. Y aquí Pablo da un paso, podríamos decir, superior al anterior. Recuérdense que el mismo Jesús enseñaba a sus discípulos diciéndole: a ustedes le enseñaron de esta manera, pero yo os digo. Y Jesús empieza a corregir muchísimos errores. Estaba la ley del talión, si ojo por ojo, el diente por diente. Había una ley de retribución para el que le hacía un mal a otro. Y había un sinnúmero de leyes que ellos la habían acomodado a su conveniencia. Pero Jesús va más lejos de esto. Así como va el apóstol Pablo más lejos de simples rituales. Y eso nos habla a nosotros de que debemos de ver a Dios y ver la palabra de Dios y ver nuestra fe en virtud a lo que Jesús está demandándonos a nosotros. A veces nosotros nos queremos acomodar y queremos acomodar este mandamiento de Jesús de amar al prójimo. ¿Cómo lo acomodamos? Sencillamente amando a los que nos aman. Sencillamente tratando de redefinir el prójimo. El prójimo es aquel que me cae bien, pero el que me cae mal no es mi prójimo. Quizás nosotros no lo hacemos de manera consciente, pero de manera inconsciente sí. Pero el mandato del apóstol Pablo a nosotros es que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y si nosotros analizamos bien esa expresión, podemos darnos cuenta de que es sumamente difícil, que sin la ayuda del Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podemos tener un amor de esa magnitud, porque nosotros no hemos cuidado tanto a alguien como nos hemos cuidado a nosotros. Nosotros no hemos mimado tanto a alguien como nos mimamos a nosotros. De hecho, cuando hay algún peligro, a quien tratamos de salvar primero es a nosotros, y luego a los demás sí podemos. Pero aquí está hablando de amarlo
de la misma manera como tú te amas. Y hay una correlación entre el amor a Dios que nosotros profesamos decir y una correlación con el amor al prójimo, con el amor al que está alrededor nuestro, incluyendo aquellos que no quieren hacer mal, aquellos que no nos quieren bien, aquellos que quizás desean lo peor para nosotros. Jesús está diciendo que los amemos a Él. De hecho, hay un pasaje muy significativo en esto en Lucas 6, versículos 27 al 36. Dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice el versículo 27, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Como querréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Jesús es muy específico y muy claro en esto, y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener ese amor por los demás, a amar al otro como nosotros queremos que nos amen a nosotros, a despegarnos de ese egoísmo natural que hay en nosotros como seres humanos y aprender a tener compasión, a tener misericordia de los demás, así como Jesús la ha tenido con cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Yo pienso que esta es una palabra muy retadora. No son los ritos, no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo con estas palabras. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de lo que hacemos, no se trata de lo que nosotros practicamos, se trata de lo que nosotros somos, y debemos de trabajar ese interior nuestro para que haya un verdadero y genuino amor por todos los que nos rodean, no solamente por aquellos que nos hacen bien o que esperamos quizás algo a cambio, sino por aquellos que no tienen nada y que no esperamos nada a cambio de ellos, que todo lo contrario muchísimas veces lo que quieren el mal para nosotros. Yo mismo debo de confesar que una de mis reglas para esto es prácticamente empezar a orar por esa persona y orar hasta el punto de que no me duela, de que yo sienta realmente deseo de que le vaya bien. Y no solamente orar, sino esforzarme por hacerle el bien. No solamente esforzarme por no hacerle mal y por no vengarme, sino también por hacerle el bien, desearle el bien, buscar el bien, ayudar, canalizar de que esa persona le vaya bien dentro de la medida de lo posible. Pero esto solamente lo podemos lograr a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra con su Santo Espíritu en nuestro interior. Así que en este día te exhorto, mi hermano, mi hermana, mi amigo, a que busques a Jesucristo y que Él transforme realmente y cambie nuestro corazón, que nos cambie de la manera que podamos perdonar y que podamos amar como Cristo nos amó y como Cristo nos perdonó. Dios te bendiga. Te habló el hermano Wilfredo Medrano, miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.